Paz Inverencial daremos la cátedra número 13 del quinto Evangelio, el Verbo y el Magisterio Sacerdotal. Que los sacerdotes no cometan el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda. Si tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados, que lo hagan en el círculo esotérico, que lo hagan en tercera cámara o en segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna consideración. Al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar. Sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psicológicos muy desarrollados. Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directivos de santuario en general, cuando se dirigen a la grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser. Surge de entre cada botella, deviene del fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce un efecto creador. Por lo común, la palabra que los sacerdotes gnósticos pronuncian tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Mas nunca con dolor veo que surja la palabra espontánea brotada de las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior, mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no goza de plenitud, no es íntegra, y produce en el ambiente discordia y problemas de toda especie. Los devotos concurren al umicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adolorido corazón, mas si les da a los devotos en vez de miel, hiel, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar? Me parece horripilante, absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan, siempre reaccionan ante todo. No olviden ustedes que en el mundo vivimos y que hay 3 clases de alimento para uno. El primer alimento ya lo conocen ustedes, la comida. Es el menos importante. Parece increíble, pero es así. Prueba de que es menos importante es que uno puede vivir sin comer
la comida por lo menos hasta un mes. Mahatma Gandhi duraba hasta 3 meses sin comer. Este alimento entra por la boca y va al estómago. La segunda clase de alimento es el aire, la respiración. Se relaciona con las fosas nasales y los pulmones. Difícilmente podríamos vivir siquiera 4 o 3 minutos sin respirar. La gente dura normalmente 1 minuto sin respirar y luego viene un síncope. Gracias a un entrenamiento, por ejemplo, podría llegar a 2 y 3 minutos o 4, que ya sería el máximo de los máximos, pero son pocos o raros los que llegan a poder vivir 4 minutos sin respirar. Esto nos está indicando que el segundo alimento es todavía más importante que el primero. Por último, viene el tercer alimento, que es aún más importante. Quiero referirme en forma enfática a las impresiones. Si la comida no logra impresionar al organismo humano, pues jamás nos alimentaríamos. No funcionaría el kilo intestinal. El estómago en general moriríamos. Y si el aire no lograra impresionar a los pulmones y a la sangre, de nada serviría el aire. Así, mis queridos hermanos, este tercer alimento es más importante, porque nadie puede existir ni siquiera un segundo sin el alimento de las impresiones. Ahora bien, todo alimento necesita pasar por una transformación. El alimento relacionado con el estómago, o sea, la alimentación, necesita pasar por una transformación. Esa transformación es factible gracias al sistema digestivo. El alimento relacionado con la respiración tiene como vehículo de transformación a los pulmones, pero para hacer el tercer tipo de alimento no hay un órgano especial, no hay estómago ni hay pulmones que valgan. Hay que crear este tercer órgano. Todo lo que nos llega a la mente viene en forma de impresiones. Ustedes me están escuchando aquí, ver a un hombre que les está hablando a través de un micrófono, y esto es todo. Es un conjunto de impresiones que le llegan a la mente. Todas las aventuras de la vida, todas las emociones y pasiones, todo lo que nos rodea llega a nosotros en forma de impresiones. El aire se transforma mediante los pulmones, la comida se transforma mediante el estómago, y aire y comida se convierten en principios vitales para el organismo. Desgraciadamente, las impresiones no se transforman, quedan en la mente sin digerir. Las impresiones sin digerir se convierten en nuevos agregados psíquicos, es decir, en nuevos yoes. Esto es gravísimo. Hay que digerir las impresiones. ¿Cómo? Reflexionemos un poco mediante la conciencia superlativa del ser. Normalmente las impresiones llegan a la mente y la mente reacciona sobre las impresiones. Si alguien nos insulta, reaccionamos con ganas de vengarnos. Si alguien nos ofrece una copa de vino, reaccionamos con ganas de beber. Si una persona del sexo opuesto nos tienta, pues sentimos ganas de fornicar. Pero siempre reaccionamos ante los impactos del mundo exterior, y eso es muy grave. En las asambleas he visto cómo se hieren los hermanos unos a otros. Uno dice una palabra y el que se siente aludido reacciona violentamente, diciendo una peor. A veces lo que dicen no es demasiado grosero, se vuelve sutil, muy decente y acompañado de una sonrisa, pero en el fondo lleva el veneno espantoso de la reacción violenta. No hay amor entre los hermanos, se han olvidado de su propio ser y solo viven en el mundo del ego, en el mundo de las reacciones. Cuando uno se olvida de su propio ser,
reacciona violentamente. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una botella de vino, resulta borracho. Si uno se olvida de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, resulta fornicando. Si uno se olvida de su propio ser profundo en presencia de un insultador, resulta insultando. Lo más grave en la vida es olvidarse de sí mismo. Así que es necesario transformar las impresiones. Y eso solamente es posible interponiendo entre las diversas vibraciones del mundo exterior y la mente la propia conciencia. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, es obvio que las impresiones se transforman en fuerzas y poderes de orden superior. Normalmente, las impresiones están constituidas por un hidrógeno muy pesado, el hidrógeno 48. Cuando uno interpone entre las impresiones y la mente la conciencia, el hidrógeno 48 se transforma en 24, que sirve para elemento del cuerpo astral. A su vez, el excedente del 24 se transforma en hidrógeno 12, que sirve para alimento del cuerpo mental. Y por último, el excedente del hidrógeno 12 se transforma en hidrógeno 6, que sirve para alimento del cuerpo causal. Pero si uno no transforma las impresiones, éstas se convierten en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Así que tenemos que transformar las impresiones mediante la conciencia. Es muy fácil interponer la conciencia entre la mente y de las impresiones, entre las impresiones y la mente. Para recibir las impresiones con la conciencia y no con la mente, solo se necesita no olvidarnos de sí mismo en un instante dado. Si alguien en cualquier momento nos está hiriendo con la palabra, no debemos olvidarnos de nuestro propio ser. No debemos permitir que la mente reaccione. No debemos permitir que intervenga el mí mismo, el amor propio, el orgullo, el engreimiento, etc. En esos instantes solo el ser debe estar en nosotros. Debemos estar concentrados en el ser, para que sea el ser, la conciencia superlativa del ser, la que reciba las impresiones y las digiera correctamente. Así se evitan esas horripilantes reacciones que todos, unos y otros, tienen ante los impactos procedentes del mundo exterior. Así se transforman completamente las impresiones y transformadas esas impresiones en fuerzas superiores nos desarrollan maravillosamente. Amigos, repito que los sacerdotes no vuelvan a cometer el error de reaccionar violentamente contra el prójimo, que los directores, que los misioneros cancelen de una vez esa horripilante tendencia que tienen a reaccionar. Si alguien les dice algo, que lo diga, pero ¿por qué tienen que reaccionar su vecino? Pues cada cual es libre de decir lo que quiera. En cuanto a mí atañe, afirmo lo que tengo que afirmar. Y si alguien me refuta, si dice lo contrario en una plática dada sobre algún problema que tenemos, me limito a guardar silencio. Ya dije y eso es todo. ¿Por qué de querer en cuestiones privadas imponer un concepto a la fuerza? Eso es absurdo. Eso de querer imponer nuestra opinión a la brava no es sino el resultado de reacciones. Es la reacción misma del ego, de la mente. Y resulta abominable proceder de esa forma, que ha formado terribles problemas en todo el movimiento gnóstico internacional. Paz inmerencial.